Tú y yo sabemos muy poco de Corea del Norte. Y de entre las muy pocas cosas que sabemos, hay un montón de mitos que rayan en lo absurdo y que aún así la gente termina creyendo. Pero algo que sí es verdad y que muy probablemente te impacte un poquito saber es que el producto más grande que ha exportado Corea del Norte es una obra de arte. Te voy a mostrar el monumento al renacimiento africano. Una estatua enorme hecha de bronce que mide 49 metros de altura. Quizá en tu mente no dimensiones qué significa 49 metros de altura. La Estatua de la Libertad, nada más la estatua, la muñequita, mide nada más unos 46 metros de altura. Ahora me vas a decir, Abraham, pero es que todo en su conjunto suma unos 93 metros. Es que ahí no acaba la cosa. El monumento al renacimiento africano está erigido sobre una columna de unos 100 metros de altura. Nada más sola la colina con sus 100 metros de altura ya deja súper chiquita a la Estatua de la Libertad. Todavía vas y le pones el monumento ahí encima, pues imagínate nomás. Es un tremendo coloso, ¿estamos? Estamos. Consta de 3 personas, siendo un hombre la figura central. Un vato turbo mamado que de un madrazo seguramente me manda al gulag. En su brazo derecho sostiene una mujer, tomándola de la cintura, jalándola con él hacia enfrente. Y del otro lado carga a un niño en su brazo, apuntando hacia enfrente, dirigiendo a lo que vamos a asumir se trata de una familia. Es el símbolo del futuro, de un resurgir. Aquí el concepto de renacimiento juega un papel muy importante. Está representado visualmente con aquel bebé, mientras que el hombre está saliendo como de esta especie de rocas hacia arriba, lo que tiene mucho sentido si tomamos en cuenta que el pasado del continente africano está íntimamente relacionado con la esclavitud y con la minería. Sus brazos forman una especie de lanza, lo que a mi parecer refuerza esta idea de resurgir, de renacer. Nota ese estilo tan característico de los pósters soviéticos, una estilización que cobra mucho sentido cuando recuerdas que esta enorme estatua fue elaborada por gente norcoreana en Corea del Norte. Te presento el estudio de arte Mansudae. Uno de los más, si no es que el más grande de todo el mundo, con sede principal en Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Fue fundada en 1959 por el supremo líder Kim Il-sung y desde sus inicios ha operado muy cerca del gobierno, con el objetivo de forjar todo un culto a la personalidad en torno a la figura del jefe de estado. Nada tonto el gobierno de Norcorea, nada tonto. Hubo un paralelismo muy interesante con el uso de la Academia de Bellas Artes de París por parte de Luis XIV. Sí, el mismo que llegó al poder afirmando: el estado soy yo. Y me la pelas. Que estando consciente de que hacía falta que la figura del rey tomara mucho más poder, se aprovecha de la Academia de Bellas Artes y les patrocina de una manera tremenda con tal de que formen una imagen prácticamente de un dios con respecto al rey. Gracioso, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Ahora, es de reconocer que inteligentemente Norcorea se ha posicionado internacionalmente hablando, estratégicamente a través del arte. Fue su manera de forjar relaciones diplomáticas en un momento en el que Norcorea necesitaba precisamente de eso: reconocimiento internacional, legitimidad, y puso un especial interés en el continente africano. El Palacio de Yavoloja, por ejemplo, una de las casas presidenciales más imponentes de todo el continente africano, ubicada en Madagascar, fue un regalo de Corea del Norte. No solamente la edificaron para ellos, no les cobraron un solo peso. No sé si te des cuenta de que esto es una masterclass de diplomacia cultural por parte de Corea del Norte. En total, el soft power norcoreano hace presencia en 17 diferentes países a través de estas esculturas, edificaciones y otras cosillas por ahí. La gran mayoría son africanos, sí. Sin embargo, también hay ejemplos en otras regiones del mundo. Estás a punto de conocer el Museo Angkor Panorama. Financiado en su totalidad por Corea del Norte, se estima que costó unos 24 humildes y sencillos millones de dólares. De hecho, tú ves aquel museo, la fachada, el exterior, y es muy fácil encontrar similitudes con el palacio que anteriormente te mencioné. Yavoloja. Esto tiene una explicación, y es que los artistas norcoreanos tienen un poco o casi nulo acceso a las culturas exteriores, lo que evidentemente limita su inspiración a lo que se produce localmente. Picasso y Van Gogh, dos nombres muy reconocidos en la historia del arte, fueron inspirados
enormemente por culturas a las que tuvieron acceso en un momento histórico en el que la globalización pues tomaba muchísima fuerza. Los artistas del Matsudae Art Studio pues no tienen este acceso. Trabajan con lo que tienen a su alcance. Una de las obras en las colecciones del Museo Angkor Panorama más valoradas por las visitas es este grandísimo y súper impresionante mural que cuenta la historia del lugar. Es que realmente es tremendo, me está picando el ojo. Yo veo esto y jamás me imaginaría que fue elaborado por manos norcoreanas. Con todo el respeto que se merece, no me refiero a la falta de habilidad o la falta de técnica, me refiero más bien a lo que visualmente relaciono con Corea del Norte. La gran pregunta aquí es, ¿por qué Corea del Norte? ¿Por qué el Matsudae Art Studio? Si de sobra es sabido que el país no es como que tenga una de las mejores reputaciones del mundo, y por si eso fuera poco, estas numerosas obras norcoreanas han provocado muchos escándalos en los lugares en los que se encuentran. Volvamos al monumento del Renacimiento africano, planificado y construido por personas norcoreanas en un país cuyos niveles de pobreza pues son bastante sensibles. Pagada a los norcoreanos evidentemente. De hecho se dice que Senegal quedó con una deuda que pagó con tierra. Imagínate la ironía del asunto. Se erige un monumento a el Renacimiento africano celebrando el 50 aniversario de la independencia de Senegal por parte de los franceses, pagándole con tierra a Norcorea ese monumento. Gracioso, pero no gracioso de risa. Y además un par de cosillas que... Nota cómo ese personaje se caracteriza por, pues, el semidesnudo que deja ver el tremendo lavadero que tiene ese personaje en su abdomen. En un país en el que el 90% de la población practican el Islam como religión. Vaya representación, ¿no? Vaya representación. Entonces, ¿por qué buscar a Norcorea? Sencillo. Costo y experiencia. Tiene todo el sentido del mundo que los clientes más importantes del estudio Matsudae se encuentren en el continente africano, la región con más gobiernos autoritarios en el mundo. Piensa que Corea del Norte lleva décadas dedicándose a crear propaganda a través del arte, o viceversa, como lo quieras ver, no me voy a meter en ese debate. Si alguien sabe cómo crear un culto a la personalidad de un jefe de estado cualquiera, esa persona, ese alguien, seguramente trabaja para el Matsudae Art Studio. Además, al ser patrocinado por el gobierno, pues la paga queda en manos del estado enteramente. Por lo que si esta es baja, pues no es como que alguien vaya a protestar contra el gobierno coreano, ¿verdad? Pero ¿tú qué piensas? ¿Imaginabas que el arte fuera un sustento financiero tremendamente importante para Corea del Norte? Platícame en los comentarios, suscríbete si quieres, que ya nos estaremos viendo en el próximo video. Bye.